orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los últimos tiempos y la oración de la iglesia. Creo yo que si ya estamos pasando por tiempos pandémicos difíciles, complicadísimos, el mundo es un caos, los gobiernos están al revés, las políticas cada vez menos favorables, todo el mundo lo estamos mirando volteado al revés. Entonces estamos viviendo tiempos complicados, y créanme que aunque se diga, aunque se piense que siempre ha estado así, sería de verdad un error tremendo. Desde el 1900 a nuestra fecha, nunca antes en toda la historia de la humanidad se habían visto tantas cosas. Por ejemplo, el mundo ha cambiado, ha evolucionado. Las tecnologías están en aumento. Daniel capítulo 12 profetiza que vendría un aumento de la ciencia tremendo. También se nos dice por el profeta Habacuc, dice: los carros se precipitarán por las plazas, correrán como relámpagos. Los profetas nos anunciaron esto, y la naturaleza de la profecía es importante, porque por ella grandes científicos entendieron que la Biblia es verdad y auténtica, como lo fue el gran Newton, Isaac Newton, que entendió perfectamente que escudriñar la escritura era lo mejor que le había pasado en su vida. De hecho, Newton dijo que la Biblia era el libro más auténtico que había leído. Se metió tanto Isaac Newton a las escrituras que tuvo que aprender hebreo y griego para entender los códigos secretos que, para su parecer, eran códigos secretos que anunciaban el futuro. Se convirtió en un teólogo práctico y en un escatólogo, un hombre preparado no solamente en la ciencia. Recuerden que Newton trajo, ¿verdad?, al conocimiento de los seres humanos los asuntos de la gravedad, entre otras cosas. Pero Newton, quiero decirles que fue un hombre tan profundo en ciencia, entendió que la naturaleza de la profecía era suficiente para que los científicos comenzaran a tener fe, en la palabra de Dios. Y Newton llegó a estas profundidades. Pero bueno, una cosa son ellos. Otra cosa, los grandes profetas nos anunciaron esto, nos anunciaron catástrofes, nos anunciaron pestes, hambres, nos anunciaron un sinfín de cosas que están pasando en el mundo. Desde el 1900 en adelante tenemos no solamente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todos aquí estamos conscientes de lo que aconteció y todas las muertes que trajo. Aparte trajo pestes, trajo hambres, etcétera. El mundo, lo que quiero decir, es un tremendo caos. La iglesia que vivimos en medio de todas estas cuestiones y situaciones, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Para dónde tenemos que acudir? Ni a la derecha ni a la izquierda, ni hacia adelante ni hacia atrás. Tenemos que comenzar con urgencia a orar. Porque los tiempos son peligrosos. Pablo nos dice: orando en todo tiempo. La oración es una comunicación humilde, sencilla, entre la criatura y el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Orar sin cesar, dice Pablo. Llegó un momento en que Pablo ya no solamente tiene que decirnos: iglesia, santos de Dios, hijos e hijas de Dios, tenemos que orar. Pablo llegó un momento de decir: orar sin cesar. Curiosamente lo dice en un contexto, en un capítulo donde se habla de la armadura de Dios, donde se habla de una batalla y de una guerra espiritual que Pablo nos dice se traba en el mundo espiritual cuando oramos. Y de esto vamos a hablar. Los judíos saben orar. Ellos oran mínimo 3 veces al día. Miren nada más, los judíos oran por la madrugada, oran por mediodía, o despuesito mediodía por la tarde, y oran por la noche. 3 veces al día oran.
Esto es no solamente algo ceremonial, sino que ellos históricamente han tenido ese espíritu de oración. Se levantan muy de mañana y antes de entrarle, ¿verdad?, al café, antes de hacer otra cosa, lo primero es Baruch atah Adonai, bendito seas Señor Dios Todopoderoso. No solamente se levantan diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No, se levantan, doblan sus rodillas o se dirigen con sus frentes hacia Jerusalén, hacia el templo, hacia donde estaba el templo, y oran pidiendo a Dios por su pueblo, por sus familias, por sus hijos y por todas las generaciones venideras. Si alguien sabe orar es Israel. Noten ustedes, en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, Daniel, que estaba cautivo en Babilonia, ya está escrito, es la madre de las rameras, como está escrito en Apocalipsis, la gran Babilonia, desde sus orígenes, donde estuvo la torre de Babel, ahí fue llevado Daniel con sus hermanos cautivo en tiempos del rey Nabucodonosor. En ese lugar, en esa ciudad, Daniel levantaba clamor. Escuchen esto, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, atentos, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Notaron algo? No solamente oraba 3 veces al día, sino que él era una costumbre ya en su vida orar. Se convirtió en un hábito, pero en un amor profundo por la oración. Porque si alguien sabía lo que era la oración, era el profeta Daniel. Escuchen, él sabía que la oración tenía un poder tremendo cuando se conectaba con Dios. Porque Daniel no le estaba orando a un ídolo, Daniel no le estaba orando a nadie, ni a un hombre ni a una mujer. Le estaba orando al Dios Todopoderoso. Él sabía que si clamaba al Dios de Israel, el Señor se iba a manifestar a su tiempo en su vida. Hermanos, la oración que nos conecta con Dios tiene un poder tremendo. Si nosotros de verdad nos pusiéramos a orar, no solamente las cosas cambian, nuestras vidas son transformadas por completo. Que tengo problemas matrimoniales, con la oración directa a Dios, esos problemas y esas cadenas se caen en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay nada que impida la intervención de Dios cuando hay un pueblo que ora, hermanos. Ahora bien, no se trata de orar solamente cuando nos va mal, no se trata de orar solamente cuando los tiempos están mal. Aunque debemos aumentar nuestra oración en tiempos difíciles, tenemos que orar todos los días, cada día, y más cuando veamos que el tiempo final se acerca. Bendita la gloria de Dios. Cuando tú escuchas la noticia de una tragedia, de algo que ha acontecido y nada más dices, ay Dios mío, que todo esté bien, estás en un error tremendo. En ese momento, para que tenga efecto el poder de Dios manifestado ahí, necesitas encerrarte en tu cuarto, en tu habitación, inmediatamente doblar tus rodillas y hablar con Dios, porque es así como se pelean esas batallas. Daniel escuchó que un edicto se estaba firmando, un decreto en su contra, y ¿qué fue lo que hizo efecto? Caer postrado delante de Dios. Entonces es muy importante, y escuchen, hacia Jerusalén oraba porque allá estaba el templo, era la tradición, orar hacia el templo. Estaba él en Babilonia, por eso se arrodilló, abrió las ventanas de su habitación y hacia Jerusalén se dirigió orando. Entonces nos enseña algo importante. No solamente oraba, sino que dice, daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios de rodillas por todo lo que estaba pasando. Saben, Daniel estaba cautivo y había dolor tremendo en el pueblo, pero daba gracias a Dios en la oración. Nada de quejitas, nada de lloriqueos. Daba gracias a Dios por todo lo que estaba aconteciendo. Cristo nos enseñó el modelo de la oración. No nos dijo, repitan lo que yo estoy repitiendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No nos dijo que repitiéramos eso. Es más, se lo compruebo con la Biblia.
encuentre un pasaje en toda la Escritura, después de lo que Jesús dijo: cuando ores, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Encuentre otro pasaje donde los discípulos de Cristo, donde los apóstoles o la iglesia del Señor haya repetido las mismas palabras de Jesús. No lo va a hallar, no se encuentra otra repetición, jamás. Entonces, ¿qué estaba enseñando el Señor? Lo que estaba enseñando el Señor es que cuando oras, primero que nada en tu oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. Que sepas a quién le estás orando. Que no, ¿verdad?, es cualquier Dios. Él es el Dios todopoderoso. Que cuando te encierres digas: Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo segundo es que lo glorifiques, que lo exaltes, que le des a Él toda la gloria. Santificado sea tu nombre. Es decir, cuando oras dices: Padre, primeramente, antes que todas las cosas, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y aquí estoy hablando contigo, mi Señor. Santificado sea tu nombre, esa gloria a tu nombre. ¿Saben? El problema de los cristianos es que en cuanto se hincan es: Señor te pido, Señor te pido, Padre te pido, Padre dame esto, dame lo otro, enséñame aquello, dame sabiduría, o dame aquello, respóndeme la oración. Ese es un error tremendo, eso es no saber orar. Porque cuando tú te hincas, el primero que debe estar en tu oración es el Padre Celestial, bendita su gloria. Él es el primero en la oración. Ya después vendrán los pedidos, porque al último, en el Padre Nuestro, vemos que se dice: te pido que perdones nuestras ofensas. Fíjese bien, te pido, después de lo que Jesús nos enseñó. Entonces, cuando oremos, hay que saber a quién nos dirigimos. Número 2, David, el rey David, también oraba 3 veces al día, porque era judío también, obviamente, y más cuando aumentaba la prueba. El Salmo 55:16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Atentos, no dice David: Él responderá mi oración. Aunque hay otros salmos donde quizá expresa la idea, aquí David dice: Él oirá mi voz. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita voy a adelantar un poquito a esto, que muchas veces nos desanimamos porque decimos: quizá Dios no me oye. Este es otro error. Claro que Dios te oye. Dios oye hasta los pasos de una hormiga, porque Él es el todopoderoso creador de todas las cosas. Él oye, no está sordo, Él oye. Una cosa es que oiga, la otra es que responda. ¿Por qué? Hay veces que la respuesta no llega, porque muchas veces Dios quiere que nos convirtamos en gente de oración, que formemos un espíritu de oración en nuestras vidas. No vaya a ser que hoy clames, mañana te dé lo que pediste y te olvides el resto de la semana, del año, de los años y de tu vida de lo que es la oración. Dios anhela que estemos de rodillas delante de su presencia. Por eso es muy importante lo que David dice aquí. En cuanto a mí, dice: a Dios clamaré. El clamor no solamente es estar ahí, ¿verdad? Postrado y decir: Señor. No, el clamor que David está hablando es: no solamente voy a hablar con Dios, yo estoy decidido y dispuesto a clamar, a hablarle a Él con todo mi ser, invocar su nombre, pedir ayuda, pedir socorro. Otro error del cristiano cuando ora, ¿saben cuál es? Que es muy tímido en la oración. Es muy tímido en la oración. Es tan tímido que muchas veces dice: esto no te lo pido. Pues ya, aunque no se lo pidas, Él sabe. Antes de que tu palabra esté en el pensamiento y en la boca, Él ya sabe lo que iba a hacer. Esto no te lo pido, pero ya Dios vio lo que le querías pedir. Entonces, muchas veces es timidez. Suéltese delante de Dios.
Suelte todo su ser y dígale: Señor, te ruego por esto, te ruego por aquello. Está bien, eso es válido, pero Dios quiere escucharnos como criaturas que nos comuniquemos con Él. La oración es la comunicación con Dios, comunicarnos, pero hay formas y modos de comunicarnos que ahorita voy a plantear. Bien, después de que aumentaba la prueba, la batalla en la vida de David, dice David: 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios. Fíjense nada más, en David y en el profeta Elías encontramos que llegó un momento en que dejaron la rutina, ya que oraban de madrugada 1, por la tarde 2 y por la noche 3 veces, como todo judío. Pero llegó un momento en que quebraron la rutina y dijeron: la batalla se traba, la prueba está encima de nosotros, nuestras familias están siendo atacadas, el enemigo está sobre nosotros. David estaba en medio de las flechas, en medio de los dardos, en medio de la guerra, en el valle, en el campo, en las cuevas, por donde quiera andaba David, en medio de las grandes batallas. Por eso escribió el Salmo cuando dice: aunque acampe un ejército alrededor de mí. ¿Por qué? Porque David estaba en medio, estaba acorralado. Y él, en medio de esas pruebas, aumentaba la oración, hermanos. Decía 7 veces. Elías oró 7 veces. Por eso le dijo a su criado: mira, voy a orar por la lluvia. Después de una sequía tremenda en Israel, voy a orar por lluvia. Y cuando me postre, quiero que subas al monte y te asomes y me digas qué ves. Elías deseaba que viniera la lluvia. Entonces Elías se postró una vez, fue el criado, dijo: no hay nada, no se ve nada. Otra vez se volvió a hincar, dijo: sube de nuevo y dime qué ves hacia el mar. Y dijo: no hay nada, no se ve nada. Más de 3 años de sequía, imagínense ustedes nada más. Entonces regresó el criado y dijo: no hay nada, casi diciéndole: es en vano que ores, es en vano que te hinques delante de tu Dios, es en vano que le clames, es en vano. Ya cálmate, profeta, quizá Dios no quiere mandar la lluvia, ya párale con la oración. Y dijo Elías: ¿sabes una cosa? Voy a orar 7 veces. Vas a subir por 7 veces y me vas a decir qué ves. Entonces el criado a la 7ª vez subió y dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. El profeta le dijo: desciende del monte porque una gran lluvia se oye. No había aparecido en esos 3 años de sequía en el pueblo de Israel, no había aparecido la lluvia, ni siquiera una lagaña de nube. Pero en esa ocasión dijo: es como la palma de la mano de un hombre lo que estoy viendo. Y dice que todavía no bajaba el criado del monte, se oscureció el cielo y cayó la lluvia. ¿Sabes una cosa? Muchas veces hay que salir de la rutina. Hay oraciones que hacemos mediocremente, ¿cierto o falso? En veces oramos mediocremente, con cansancio en el cuerpo. Ahí todos estamos más dormidos que concentrados con Dios. En ocasiones andamos, Señor, te ruego. Miren, les doy un ejemplo rápido. Cuando se ora por los alimentos, yo he visto gente que hace esto, ¿verdad? Y con todo respeto, pero he visto personas que hacen esto. Está el plato ahí de pozole, ¿verdad? Están ahí los tamales, está ahí el pollo campero, está ahí la botana, etcétera. ¿Y saben qué hace la gente? Amén. Y a entrarle duro. Inmediatamente le entran. Y yo me quedo pensando y digo: Dios mío, esta gente es más rápida que los pistoleros del oeste. Es veloz con los dedos, con las manos. Es increíble. No, atentos. En la oración por los alimentos hay mucho que decir. Pero hermano, se me va a enfriar la comida. Bueno, resuma su oración. Hay que aprender a orar, pero que Dios vea y diga: mi hijo me honra, mi hijo se preocupa por otra gente. Cuando tú ves ahí el plato que tienes lleno de comida, de alimentos, gracias a Dios, hermanos, debes de pensar y acordarte en cuántos niños en el mundo padecen de hambre. ¿Cuántos ancianitos están sin comer y fueron abandonados? ¿Cuántas personas están necesitadas por la falta de alimento? Y tú aquí tienes, ¿verdad?, alimento de sobra.
Hay gente que me dice, no hay nada en el refrigerador, y no hay nada, mira la alacena, está lleno de latas, ¿verdad? Tienen sus granitos ahí, tienen su maíz, su sopita, tienen su consomatito ahí, hay poquita verdurita y todo. ¿Y sabes qué? Es suficiente para comer. Bendito sea el Señor. En Estados Unidos lo que menos padece la gente es de hambre. ¿Y qué hay de toda esa gente desamparada? Ese es otro asunto, esas son otras historias, ese es otro detalle. No se confunda, bendita la gloria de Dios. Hay gente que vive en las calles, son por otras cuestiones, y no podemos criticarlos porque muchas veces ellos quizá tienen una historia que padecieron sufrimientos, violaciones desde niños, les mataron a alguien, yo no sé. La gente padece, sufre, y tenemos que orar por todos, bendita la gloria de Dios. Pero en este país no hay excusa. Tú abres la alacena, está llena. Abres el refri, ahí tienes suficiente. No te quejes, ora a Dios, dile: Señor, te doy gracias por lo que le das a mi familia. Te doy gracias porque mis hijos tienen un techo aquí en Estados Unidos. Tienen pan para comer. En ese momento hay gente en México, en Centroamérica, Suramérica, en África y en el Medio Oriente que se está literalmente muriendo de hambre. Hay que orar a Dios por estas personas. Y tú tienes ahí el plato, acuérdate de aquellas gentes que necesitan, ¿verdad? Y no hagas esa oración tan veloz como la que te dije: Señor, te doy gracias por esos alimentos, porque ya quieres comer, ya quieres entrarle al taco, ¿verdad? Hay que acordarnos de los demás, bendita la gloria de Dios. ¿Me explico? Hay que saber orar, hay que pedirle a Dios. Hay ancianos, ¿verdad?, que conmueven, que están solitos, están desamparados, viejitos y viejitas. Me ha llegado ese momento. Yo puedo estar estudiando quizá la palabra en ese instante, o puedo estar platicando o comiendo, pero hay algo en el espíritu que comienzo a percibir, porque es de parte de Dios, y digo: siento como que algo viene en mi contra. Es que el diablo no nos deja. Siento como que el enemigo me está preparando algo. Yo no sé cuántos les ha pasado, pero créanme, hermanos, que en el Espíritu Santo llego a percibir eso y a decir: viene un ataque a mi vida, y si no es a mi vida, o es a mi esposa, o es a mis hijos, o es a la iglesia, o es al hermano, o es a la hermana, pero algo percibo que viene. Y hay veces que ignoro eso, pasan 2-3 días y vamos, el ataque. ¡Pum! Y me acuerdo y digo: Dios mío santo, ¿por qué no me metí a orar en ese momento? ¿Por qué no pedí? ¿Por qué no clamé? ¿Por qué no supliqué en ese instante? Porque hay cosas, hay necesidades que Dios te presenta para que oremos. Debemos de estar alertas. Hay peligros que vienen. Hay tiempos difíciles que se están acercando, y la iglesia no debe de quedarse con las manos cruzadas, sino orando, pidiéndole al Señor, porque pronto Él también se acerca, iglesia. Y si no estamos en oración, aquí nos vamos a quedar. Que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Esta oración es tan poderosa, tan tremenda, porque el enemigo había amenazado con extinguir al pueblo de Israel. Sennacherib lanzó una amenaza diciendo: a su Dios lo voy a avergonzar públicamente, a ustedes los voy a hacer mis esclavos. ¿Qué hizo este hombre cuando escuchó las amenazas del enemigo? Llevó inmediatamente todas estas amenazas a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de un ataque espiritual, en medio de una prueba difícil que no podemos pasar? Llévalas a la presencia de Dios. Está bien, ¿verdad?, que le hables a fulanito de tal y a ver el consejo, porque muchas veces nos dan buenos consejos, otras veces muy mal. Al contrario, agarra todo lo que amenaza tu familia, tu vida, tu matrimonio, a tus hijos, a tus hijas, todo, agárralo todo y llévalo ante la presencia de Dios. Es la mejor forma y la mejor manera con la cual tú puedes luchar. Escuchen,
Está bien que le comentes a un hermano, una hermana, si es a ti, ¿verdad? Si eso es de tu lado, dices, voy a platicarle mi situación. Porque en la mayoría de las veces, créanme, la mayoría de las veces termina la gente siendo traicionada. Es que yo le conté, sí, pero te encajó el puñal en lo que le diste en la espalda, ¿verdad? Te traicionó y habló mal de ti. ¿Por qué? Porque es un carnalón, una carnalona y menos está interesado en orar por tus cosas. Menos. La gente no se interesa en orar por tus cosas, tus situaciones. Después vienes más cargada de cosas. Después vienes con otra prueba más. ¿Sabes con cuál vienes? Te añadiste una. Le contaste todo a esa persona y ahora traes la herida dentro. Y ya hasta el enemigo te atacó y dices, ya ni a la iglesia voy porque ahí la voy a ver. Imagínate nada más. ¿Todo por qué, hermanos? ¿Todo por qué? ¿Sabes? Porque prefieres contarle tus cosas a una persona que al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, nada de que una vez te apareces delante de Él y después 2, 3 días desapareces. Te apareces nada más cuando está la prueba, Dios te contesta y ya, te olvidaste de la oración. No, hermanos. Cuando la gente enferma, ay Señor, así andan, Dios mío, muy hincaditos, ¿verdad? Tú los ves hincaditos ahí postrados porque están llenos de la enfermedad esa del COVID o de otra situación. Ahí sí están hincados, orando, pidiendo a Dios. Bueno, ¿y los días antes? Orabas, tenías una vida de oración, porque, escúchame lo que te voy a decir, difícilmente el Dios Todopoderoso te va a contestar, difícilmente de esa manera, porque te conoce. Porque sabe bien que no tienes una vida íntima con Él. Más, sin embargo, una persona que ora, que tiene ese hábito, que tiene esa vida en el Señor, cuando enferma, Él le socorre. Y si no le atiende en ese momento y se lo quiere llevar, bendita sea la gloria de Dios. Porque grata, dice la Biblia, es la muerte de todos los santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el gran anhelo y deseo del Creador es encontrarse contigo un día cara a cara en su presencia. Anhela que ya estemos con Él. Bendito sea el Señor. ¿Se han fijado? La gente va al hospital y en el hospital sí se acuerdan de Dios. Ahí quieren hacer todo lo posible para estar con Dios. Ahí quieren arrepentirse, ahí quieren cambiar por completo. Y la gente dice, ¿pero qué hay? Si se arrepintió ahí, si se arrepintió en el último día. Bueno, hay gente, hay personas que se han arrepentido, pero ellos ni cuenta en su vida de Dios. En ese momento se les presentó el Evangelio y sí aceptaron al Señor. Esas son verdades. Pero hay otros que han estado toda la vida claudicando, pero cuando se ven en un problema grave, buscan a Dios. Yo conozco personas y traté muchos casos sobre gente que se iba a ir a la cárcel por años. Me tocaron atender personas que se iban a ir por 15, 20 años, 30 años a la cárcel y me pedían, ore por mí, por favor, tengo una corte y ore por mí. Y nunca en la vida se acordaron de Dios. Cuando llega el problema es cuando se acuerdan de Dios. Que a ti y a mí no nos pase eso. Todos los días, cada día, habla con Él, ámalo, ten comunicación con Él, acércate a Jesús, encuéntrate con Él, agárrate de la mano de Él, camina con Él, come con Él, vive con Él, anda con Él, trabaja con Él. Desapareces arrodillado. Cuando tú haces a un lado todo, cuando entiendes y reconoces que delante de su presencia no eres nada ni nadie, cuando cierras tus ojos y estás ahí postrada o postrado, que ya no seas tú, que el Espíritu Santo ya esté en ti tomando ese control por completo, es cuando la oración no solamente es eficaz, sino que conecta con el cariñoso Dios, el misericordioso Dios. Cuando estás en sus brazos plenamente. Vean lo que dijo Pablo. Vean. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Orar en el Espíritu, si ustedes ven la palabra Espíritu aquí, está en mayúscula. La E es mayúscula. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La E es mayúscula. Esto significa que hace referencia al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque si la E es minúscula, está en minúscula, entonces está refiriéndose al espíritu humano, a que oremos en nuestro espíritu. Mas aquí se nos dice, en Él, aquí, en Él, estos artículos, aquí, en Él, o sea, dentro de, sumergidos en el espíritu. ¿Se fijaron? Estar en es estar dentro, en el espíritu. Cuando ya te sumerges al Espíritu Santo y dices, toma el control de mi Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo intercede ante el Padre por todos los hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Maravillas de la oración. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Estás espiritualmente en la misma gloria de Dios porque has entrado a las profundidades del Espíritu Santo. Dice, no sabemos qué pedir como conviene. Y el Espíritu Santo nos conoce, nos observa. Él sabe y dice, no saben qué pedir, pero yo voy a interceder por ellos. Yo voy a pedir por ellos, les voy a ayudar en la oración. Por eso es muy importante esto. Y ya para finalizar, hoy es el tiempo de levantarnos, iglesia del Señor, en oración. Vamos a orar. ¿Cómo se rompen estas cadenas? En los cultos, en ocasiones los cultos están muy atados, ¿sí o no? Como que la oración, la adoración no fluye como queremos, como que no hay conexión entre la predicación y el pueblo, como que se siente algo frío espiritualmente hablando. Muerte, hay muerte. En nuestros cultos pasa eso. Entonces un pastor tiene que venir no solamente aquí a hincarse a orar, tiene que venir orado ya desde su casa. Tienen que interceder en la semana, rompe cadenas en ese lugar. Cuando nos unimos todos delante de Dios en la adoración y en la oración, ocurre algo espiritualmente grande. Las cadenas se rompen, el pecado es perdonado, el enfermo es sanado, el Señor se glorifica, te da gracia, te bendice, sales completamente bendecido.